Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Llanos del Departamento de Morfología de la Universidad Andrés Bello y el día de hoy les voy a dar la clase de regiones topográficas profundas de la cara y de la cavidad oral. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre las regiones topográficas profundas, que van a ser la región de la fosa infratemporal, la región de la fosa palatina y la región faríngea. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar de la cavidad oral, una clase muy importante porque obviamente vamos a ver todo lo que va a ser en el futuro nuestro trabajo a nivel profesional. Entonces, esta parte va a ser muy importante para poder reconocer todas las estructuras de nuestra cavidad oral. Entonces, en la primera porción de la clase, en la primera parte de la clase, vamos a revisar la región infratemporal en primera instancia. La región infratemporal es una región que es una región par que se encuentra en la parte lateral de la cara, bien digo, de la cara. Es una región que es un poco compleja de reconocer porque es profunda, se encuentra por medial de la rama de la mandíbula, está limitada hacia arriba por la región temporal, está limitada hacia adelante por la región parotidia y por la tuberosidad del maxilar. Hacia medial, hacia la parte profunda, está limitada con la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y con la fosa pterigo-palatina. Y luego el límite posterior y el límite inferior están muy mal delimitados, están realmente abiertos. Entonces el límite posterior limita con el proceso estiloides y el límite inferior limita ya con el cuello, específicamente con la región de la región suprayoidea lateral. Luego, esta fosa, que es profunda, se encuentra, presenta contenido muy importante para la odontología, contenido muscular, contenido vascular y nervioso. A nivel muscular vamos a encontrar los músculos pterigoideos, el pterigoideo lateral, ahí vemos la porción superior o porción esfenoidal y la porción inferior o porción pterigoidea. Para poder observarlo, como se observa en esta imagen, tenemos que cortar la rama de la mandíbula y de esa forma entonces vamos a poder ingresar o observar la región de la fosa infratemporal. Por eso es compleja de observar. De hecho, externamente no se puede palpar ni se puede observar, sino que para poder llegar a palpar esta región, solamente un espacio muy pequeño que está en relación al vestíbulo de los terceros o segundos molares del maxilar. En esta región vestibular, entonces podemos llegar a palpar una pequeña porción de esta región infratemporal, y ahí podemos llegar a palpar los músculos pterigoideo lateral. Bien, entonces, estaba hablando del contenido. El contenido muscular dijimos que estaba el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial, así como también parte del músculo constrictor superior de la faringe. Los límites específicos los vamos a observar acá. El límite lateral de la fosa va a ser la rama de la mandíbula y el proceso coronoides. Específicamente es la cara medial de la rama de la mandíbula. Su límite medial, que es ahí al fondo, va a estar limitada por la cara externa de la apófisis pterigoides y la misma otra región más profunda que es la fosa pterigo-palatina. Su límite superior está limitada por la cara infratemporal del hueso esfenoides, aquí lo vamos a observar, el foramen oval y el foramen espinoso. Esta es la cara superior de la fosa infratemporal. La pared anterior está limitada por el maxilar, específicamente la tuberosidad del maxilar. Y esto es importante porque en esta región de la tuberosidad del maxilar vamos a observar los nervios alveolares superiores posteriores. De hecho, en esta imagen se observan los forámenes alveolares superiores posteriores, donde van a ingresar estos nervios y van a darle irrigación, inervación, a los dientecitos del maxilar. ¿Bien?
Su pared posterior es una pared más o menos virtual, no tiene un límite muy específico, es simplemente la apófisis estiloides. Y su límite inferior, no existe este límite inferior, sino que es virtual también, pero se comunica con la región del cuello, específicamente con la región de la región suprayoidea lateral. Ahí podemos observar contenido. En esta región observamos musculatura en esta imagen, el músculo pterigoideo medial, ahí vemos la pared lateral de esta fosa que es la rama de la mandíbula, y en este triángulo formado por la cara lateral del músculo pterigoideo medial y la cara medial de la rama de la mandíbula, llamado triángulo pterigomandibular, observamos la presencia de algunos ligamentos, como el ligamento estilomandibular, y principalmente, y muy importante, el nervio B3, que está emergiendo del cráneo a través del foramen oval, y en esta región infratemporal va a dar todas sus ramas, dentro de las cuales está la rama que va a los dientes inferiores, el nervio alveolar inferior, y también estamos en presencia de la arteria maxilar. Entonces observamos la maxilar y el nervio B3, el nervio mandibular de trigémino. Otra imagen, en este caso un corte coronal, y aquí observamos, para reconocer algunas estructuras, la rama de la mandíbula. Por fuera de la rama, en una región superficial, vemos el músculo massétero y la grasa cutánea. Y en esta región observamos la región infratemporal. ¿Qué vemos acá? La musculatura, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, arteria maxilar. Ahí está el nervio B3, saliendo del foramen oval, y estas estructuras azules son venas, específicamente son el plexo venoso pterigoideo. También estructura muy importante vascular que se encuentra en esta región, muy cercana a la tuberosidad del maxilar. Si corto la rama de la mandíbula, y corto el arco cigomático también, voy a observar entonces en su totalidad la fosa infratemporal. Y acá vemos la fosa con el contenido vascular. Vemos cómo a nivel del cuello del cóndilo, la arteria carótida externa se va a dividir en sus dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Y la arteria maxilar entonces está ocupando todo el espacio con todas sus ramas de esta fosa infratemporal. ¿Qué reconocemos específicamente en esta imagen? Podemos ver las arterias temporales profundas, anterior y posterior. Vemos arterias pterigoideas, allá atrás vemos la arteria timpánica anterior y la meninge media, descendiendo, entrando hacia la mandíbula, la arteria alveolar inferior, que es la que le va a dar irrigación sanguínea a los dientes inferiores. La arteria pterigoideas también, inferiores, la arteria alveolar superior posterior, que está entrando al maxilar a través de estos forámenes para darle irrigación sanguínea a los dientes superiores, y la arteria infraorbitaria, que entra a la órbita a través de esta fisura orbitaria inferior, da la, finalmente termina, digo, en el penacho infraorbitario que termina a nivel del foramen infraorbitario por debajo de la órbita. Otra imagen donde podemos observar más o menos lo mismo, en este caso un corte medio sagital, y observamos el contenido vascular, principalmente la arteria maxilar, con todas sus ramas colaterales dentro de la fosa infratemporal. Y al fondo de la fosa infratemporal, la arteria maxilar va a entrar a la fosa pterigo-palatina, donde va a dar su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina, que va a ir finalmente a la fosa nasal. A nivel venoso, podemos observar nuevamente, cortamos la rama de la mandíbula y observamos entonces el contenido, ahora incluyendo las venas. Y un plexo muy importante a nivel clínico es este plexo venoso pterigoideo, llamado plexo venoso pterigoideo, que va a tener una relevancia importante en el caso de la técnica anestésica de la tuberosidad, donde yo con la aguja voy a querer llegar a esta zona de la tuberosidad del maxilar. Entonces,
si no tengo una aspiración adecuada de la aguja, cuando estoy en esta zona, puedo eh, entonces pasar a romper parte de este plexo pterigoideo y voy a provocar entonces una hemorragia en esta región. Entonces, por eso es muy importante cuando voy a hacer la técnica anestésica de la tuberosidad para bloquear los nervios alveolares superiores posteriores, tengo que aspirar con la carpule, que es la jeringa ontológica, para ver si es que estoy dentro o no de este vaso sanguíneo. Si estoy dentro, cuando hago la aspiración entonces se va a manchar de rojo el tubo de anestesia. Y por supuesto en ese caso tengo que sacar la aguja, volver a cambiar la dirección y nuevamente me cercioro que hay una aspiración negativa. A nivel nervioso, vamos a ver el foramen oval con la emergencia de D3, con todas sus ramas. Vemos las ramas que van hacia el músculo temporal, los nervios temporales profundos, anterior y medio, el nervio aurículo-temporal, que se va superficialmente hacia la zona temporal y le da inervación a la parótida y al pabellón auricular, y hacia abajo, nervios importantes para la odontología, el nervio bucal, que le da inervación sensitiva a la mejilla, el nervio lingual, que en este caso es el nervio lingual mixto, que tiene un componente parasimpático y sensorial, que viene a través de la cuerda del tímpano, el nervio alveolar inferior, que es el que entra a la mandíbula y le da inervación a los dientes inferiores, y emergiendo del nervio alveolar inferior, el nervio miloioideo, que va a darle inervación motora al músculo miloioideo. Entonces, reconocemos que esta fosa infratemporal es una fosa muy importante porque va a tener entonces el contenido nervioso y vascular. Otra imagen, en este caso mantuvimos el cóndilo de la mandíbula con su cuello. Aquí observamos la fosa mandibular del hueso temporal y vemos la articulación temporomandibular. Y disecamos la rama de la mandíbula para observar la fosa infratemporal. Nuevamente, repasando los contenidos. Foramen oval, por el cual emerge el nervio B3, y a nivel del cuello del cóndilo, la arteria maxilar. Musculatura, el músculo pterigoideo medial, y en este caso se disecó de igual forma el músculo pterigoideo medial. Al fondo de la fosa infratemporal, una segunda fosa que la veremos a continuación, la fosa pterigopalatina, o también llamada pterigopalato-maxilar. Vemos cómo en este espacio se encuentra el nervio alveolar inferior, que entra a la mandíbula a través del conducto mandibular, y antes de entrar va a sacar este nerviecito que va hacia el músculo miloioideo. Y el nervio lingual mixto, que es el que le da inervación sensorial y sensitiva a los 2 tercios anteriores de la lengua. B3, espacio infratemporal, nervio bucal, nervio alveolar inferior y nervio lingual. Hay una técnica, que es la técnica anestésica del bloqueo del nervio alveolar inferior, que es la técnica también llamada de Spix, que yo llego con la aguja a este espacio infratemporal, voy a contactar con la cara interna de la rama de la mandíbula con mi aguja, me cercioro que contacto con ella, y una vez que contacto con la rama de la mandíbula, saco mi aguja 1 milímetro, 2 milímetros, y descargo mi anestesia en este espacio. Eso va a significar que con esa técnica anestésica voy a anestesiar tanto el nervio bucal como el nervio lingual y por supuesto el nervio alveolar inferior. Es por ello que para corroborar esta técnica anestésica, uno le pregunta al paciente qué es lo que siente dormido, y él debería relatar que se le duerme la punta de la lengua, la mejilla, incluyendo la comisura del labio, del lado que estoy anestesiando por supuesto, y los dientes por supuesto de esa hemiarcada que estoy anestesiando. Entonces, como resumen muy importante, en esta región infratemporal se encuentran los nervios de B3, del nervio mandibular, de trigémino y la arteria maxilar. A nivel muscular, pterigoideos lateral y medial.
La segunda fosa profunda, o la segunda región profunda de esta parte de la cara, es la fosa pterigopalatina, que es la que estoy delimitando en ese lugar. Es una fosa pequeña, pero también muy importante a nivel odontológico. Se encuentra por medial de la fosa infratemporal. Aquí vemos, se sacó el arco cigomático y estamos observando en este espacio la región infratemporal. Y en el fondo de ella se encuentra la región de la fosa pterigopalato-maxilar, una fosa que tiene forma piramidal, de pirámide cuadrangular invertida. Es decir, acá está la base de esta pirámide y hacia inferior se encuentra el vértice, que coincide con la fusión, o la articulación, digo, del hueso maxilar con el hueso esfenoides, específicamente la apófisis pterigoides. Como es una pirámide cuadrangular, va a presentar eh, 6 caras, incluyendo la base y el vértice como una cara, donde la cara anterior o la pared anterior de esta fosa es la cara infratemporal del hueso maxilar, en esta región. Este es el hueso maxilar y vemos la zona infratemporal. La pared posterior es el borde anterior de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. La pared medial está ahí al fondo y corresponde a la lámina perpendicular del hueso palatino. Su pared superior es la cara infratemporal del hueso esfenoides y finalmente su pared inferior es la apófisis piramidal del hueso palatino y la tuberosidal maxilar y la apófisis pterigoides. Entonces, ahí están las 6 caras: superior, posterior, anterior. La medial está ahí al fondo, el hueso palatino, y la pared lateral es una pared virtual, que es la comunicación entre la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina. ¿Cuál es el contenido de esta fosa? El contenido importante es a nivel nervioso, donde vamos a poder observar la emergencia del nervio B2, el nervio maxilar. Ahí vemos el foramen redondo, y por él entonces está saliendo hacia anterior el nervio B2, el nervio maxilar. Y este nervio se aloja entonces completamente en la fosa pterigopalato-maxilar, junto con el ganglio pterigopalatino, que es un ganglio anexo del sistema parasimpático que está en relación a el nervio B2. Por lo tanto, desde esta zona, desde esta región pterigopalatina, van a emerger los nervios que van a darle inervación a los dientes. Por eso es muy importante reconocer esta región. De ella van a salir los nervios alveolares superiores posteriores, que ingresan finalmente al hueso maxilar a través de los forámenes de la tuberosidal maxilar y dan la inervación hacia los dientes. Por lo tanto, si yo quiero realizar una anestesia troncular, es decir, una anestesia donde yo voy a cortar la sensibilidad desde el tronco nervioso, tengo que acceder a esta fosa. Por lo tanto, tengo que reconocerla y tengo que además reconocer cuáles son las vías de comunicación para poder llegar a esta fosa pterigopalatina. En otra imagen vemos el nervio B2 y vemos la última porción de la arteria maxilar también, que va a corresponder a la rama terminal de la maxilar, que corresponde a la arteria esfenopalatina. Una imagen superior de la fosa pterigopalato-maxilar. Aquí está el foramen redondo. Entonces, reconocemos este foramen y en la siguiente imagen vamos a ver cómo por este foramen entonces atraviesa el nervio maxilar y se aloja entonces el tronco de B2 en la fosa pterigopalato-maxilar, y en esta zona vamos a observar la arteria esfenopalatina también. En un corte medio sagital,
observamos, bueno, y una resección, una disección de la pared medial lateral, la pared lateral de la fosa nasal, observamos entonces a B2 en esa zona y al ganglio pterigopalatino también. Ganglio B2 y desde el ganglio hacia caudal bajan los nervios palatino mayor, que va a darle inervación al paladar duro, y palatino menor, que da inervación al paladar blando. Acá observamos un esquema muy interesante, muy importante aprenderlo y estudiarlo, donde vemos las 6 caras de la fosa pterigo-palato-maxilar. Y vemos además los forámenes que se encuentran en cada una de estas caras y las vías de comunicación que tiene con otras regiones aledañas. Su cara superior en su cara superior se encuentra la fisura orbitaria inferior, que por supuesto comunica con la fosa orbitaria. Por ahí pasa el nervio infraorbitario. Su pared medial, que correspondía al hueso palatino, en ella vamos a encontrar el foramen esfenopalatino, que me va a comunicar la fosa pterigo-palato-maxilar con la fosa nasal. Por allí atraviesa la arteria esfenopalatina. Su pared posterior, que es el fondo, este cuadrado rojo que observamos en la imagen, va a estar comunicada con la fosa craneal media a través del foramen redondo. Su pared anterior, en la misma pared posterior, observamos el conducto pterigoideo, por el cual atraviesa el nervio pterigoideo, o también antiguamente llamado el nervio vidiano, y el conducto palato-vaginal, que nos comunica con la nasofaringe. Y su pared lateral está en comunicación con la fosa infratemporal, que es la que vimos anteriormente. Y finalmente la pared inferior, se encuentra en ella el foramen palatino que comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad oral. Ese foramen es muy importante, el foramen palatino mayor, porque yo puedo acceder a esta fosa a través de la cavidad oral. Por lo tanto, en esta imagen observo cómo si yo ingreso con la aguja a través del foramen palatino mayor e ingreso más o menos entre 3 a 4 centímetros, la punta de la aguja finalmente va a llegar entonces a la fosa pterigo-palato-maxilar. Lo que quiere decir que descargo anestesia en esta zona y voy a anestesiar el tronco de B2, lo que significa una anestesia regional. Es decir, toda la hemiarcada va a quedar sin sensibilidad. Entonces anestesio los dientes, el hueso, el paladar, el labio, la mejilla y parte de la nariz incluso de esa hemiarcada. ¿Cuándo anestesio de esta manera? Cuando quiero realizar una acción quirúrgica muy grande, por ejemplo, hacer extracciones múltiples de varios molares, hacer una cirugía de implantes, donde requiero anestesia prolongada y también una gran zona para poder poner la implantología, cuando tengo infecciones en relación a las piezas dentarias, porque recordemos que no se puede poner anestesia en relación a la infección, porque la anestesia entonces no va a cumplir su función. Y en esos casos, o una cirugía de extracción de un cáncer o un absceso también puede ser, voy a requerir esta anestesia troncular. Por lo tanto, debo saber cómo puedo llegar a ella. Una de las vías es intraoral, a través de reconocer el foramen palatino mayor. Una segunda vía no tan utilizada es una anestesia por exocráneo, por fuera de la boca, por encima del arco cigomático. Imagínense, entonces tengo que pinchar en esta región, por arriba del arco cigomático, e ingresar en forma perpendicular a la piel para llegar a la fosa pterigo-palato-maxilar. Para eso se requiere que el paciente tenga la boca abierta completamente. De esa forma voy a saltarme el tope que voy a tener con el arco, con el proceso coronoides de la mandíbula. Con la boca cerrada no es posible hacer esta técnica anestésica, sí con la boca abierta.
Como resumen, entonces, ¿qué deben reconocer, qué deben saber? Los límites de la región: anterior, maxilar; superior, esfenoides; posterior, pterigoideas, alas pterigoideas; medial, hueso palatino; inferior, hueso palatino también. Y el contenido, principalmente B2 y la rama terminal de la arteria maxilar. Y la última región que vamos a observar a nivel profundo es la región faríngea, que esta región faríngea es un tubo músculo membranoso, es decir, tiene musculatura y tiene mucosa tapizada por dentro, que va a corresponder a la segunda porción tanto de la vía aérea como de la vía digestiva. Esta región faríngea la vamos a dividir en tres partes, en tres regiones, que sería la nasofaringe o rinofaringe, limitada por el techo de la faringe y el paladar blando. La segunda porción, la porción de la orofaringe o bucofaringe, limitada por superior por el paladar blando y limitada inferior por el hueso yoides o la cuarta vértebra cervical. Y finalmente, más caudal, la laringofaringe, que va a estar limitada por superior por el hueso yoides o cuarta vértebra cervical, e inferiormente limitada por el borde inferior del cartílago cricoides, que es parte de la laringe. Entonces vemos esta región faríngea que presenta vía aérea, vía digestiva, y en la laringofaringe se encuentra lo que se llama la encrucijada aerodigestiva. Muy interesante, muy importante esta región, porque en esa zona se produce el entrecruzamiento de la vía aérea, que tiene que ir desde la nasofaringe hacia anterior para entrar a la laringe y finalmente la vía aérea. Y tenemos al esófago, donde el polo alimenticio tiene que atravesar la entrada de la laringe. Por lo tanto, en esta región se produce el paso del alimento hacia el esófago y el paso del aire hacia la vía aérea, entrecruzados. Hacia atrás se va el alimento y hacia adelante se va el oxígeno y el aire que respiramos. Por lo tanto, es muy importante reconocer un poco la biomecánica de la respiración y la deglución. Cuando yo respiro, entonces se encuentra abierta la vía aérea a través de la nasofaringe, y el cartílago epiglotis se encuentra también permeable y permite el paso del aire por la laringe. Pero cuando yo degluto, el paladar blando se cierra y cierra la vía aérea para no permitir el ingreso de aire por la vía nasal, y al mismo tiempo cuando degluto, el cartílago epiglotis cierra la entrada de la vía aérea, y eso permite el paso del bolo alimenticio a través de la parte superior de la epiglotis y permite que se vaya hacia el esófago. Entonces es muy importante no respirar cuando uno deglute, porque si ocurre eso, al momento de deglutir voy a tener abierta la vía aérea y el alimento, en vez de irse hacia el esófago, se va a alojar en el vestíbulo de la laringe o en la glotis. Y eso ocurre entonces y se provoca el ahogamiento de la persona con un objeto sólido de alimento. Para eso entonces aprenderemos más adelante las técnicas de primeros auxilios, que es la maniobra de Heimlich. ¿Bien? ¿Cómo está constituida esta región? ¿Cuáles son las capas de la faringe? Desde lo profundo a lo externo, o de medial a lateral, presentamos la mucosa faríngea, que es lo que está tapizando por dentro la faringe, y ahí vamos a observar tanto mucosa respiratoria como mucosa digestiva. Eso ya lo reconocen ustedes del curso de histología. En segundo lugar, vamos a observar la fascia faringo-basilar, o la aponeurosis faríngea, que está delimitando entonces esta región. Músculos faringios, donde vamos a observar los constrictores, superior, medio e inferior, y algunos músculos elevadores de la faringe. Y la fascia perifaringia, que es la parte más externa, que está envolviendo entonces a través de la vaina visceral celular. En la nasofaringe u orofaringe vamos a observar ciertas estructuras muy importantes.
En el techo de la nasofaringe observamos la amígdala o tonsila faríngea, parte de un órgano linfático. Observamos también, muy importante, el foramen faríngeo de la tuba auditiva. Por este foramen se comunica el oído medio con la faringe. Este conducto, llamado conducto músculo-tubárico o trompa de Eustaquio, permite la regulación de las presiones entre el oído interno y el ambiente. Entonces, cuando yo degluto, también, por el movimiento del paladar blando, este foramen se abre y entonces se equilibra la presión que está en el ambiente con la presión que quedó dentro del oído medio. Por arriba del orificio faríngeo de la tuba auditiva observamos lo que se llama el torus tubárico, ¿sí? O rodete tubárico o torus tubárico, que es esto que estoy delimitando en esta zona. Por delante del rodete tubárico, el pliegue salpingo palatino, que es esa línea que vemos allí, y por detrás del rodete tubárico, el pliegue salpingo faríngeo, que es esta línea que estoy delimitando en esa zona. Por debajo del foramen faríngeo de la tuba auditiva observamos el rodete del elevador. En esta zona, si yo saco la mucosa de ese lugar, voy a encontrarme con el músculo elevador del velo del paladar. En la región de la orofaringe, voy a observar la tonsila faríngea, o la amígdala, perdón, la tonsila o amígdala palatina, que es este tejido linfático con forma de almendra, que está en esta zona, entonces delimitando la región de la orofaringe. Y además, en la faringe, como es la entrada de la vía aérea y es la entrada de la vía digestiva, debo tener muchos tejidos linfáticos que están protegiendo de cualquier patógeno que pueda ingresar por la vía aérea o por la vía digestiva. Por lo tanto, tengo en imagen, se ven a través de los puntos rojos, todos los tejidos linfáticos, que están entonces formando lo que se llama el anillo linfático de Waldeyer, o el anillo linfático faríngeo, que está constituido por 5 estructuras linfáticas, dentro de las cuales observamos la amígdala faríngea, que es esta que está ahí arriba, la amígdala tubárica, que es la que se encuentra por arriba del foramen de la tuba auditiva, la amígdala palatina, que es la habitualmente que nosotros conocemos como las amígdalas, que se encuentran en la cavidad, en el fondo de la cavidad oral, que serían esas que están allí. La tonsila lingual, o amígdala lingual, que se encuentra en la base de la lengua, en la raíz de ella. Y observamos entonces también tejido linfático en esa zona. Y tejido linfoide en paredes de la naso y orofaringe, que serían todos estos puntitos que observamos en la mucosa de la nariz, de la faringe. Entonces, todo este tejido linfático constituye la defensa, una primera defensa de cualquier antígeno que va a ingresar tanto por vía aérea como por vía digestiva. También existen las adenoides, que son tejido linfático que se encuentra dentro de la cavidad nasal, específicamente en la mucosa que está tapizando los cornetes. Y estos adenoides, cuando se hipertrofian, es decir, aumentan su volumen, crecen, van a generar alguna dificultad en la respiración. Por eso muchas veces tienen que operar y se tienen que extraer las adenoides para poder permitir entonces la permeabilidad de la vía aérea superior. Aquí observamos la musculatura de la faringe, los músculos constrictores superior, medio e inferior, que están distribuidos o posicionados como si fueran las tejas de un techo, uno sobre otro. Y aquí observamos el detalle y el resumen de la musculatura constrictora, el músculo constrictor superior, que va a presentar diferentes porciones, ahí ustedes la van a revisar, el constrictor medio, con 2 porciones más, y constrictor inferior. A nivel de modelos anatómicos,
no vamos a observar todas las porciones, ¿bien? Pero sí es importante que reconozcan que son los tres músculos constrictores, el superior, el medio y el inferior. Eso como musculatura intrínseca de la faringe. Y musculatura que viene de afuera de la faringe, pero que llega a la faringe, son los músculos elevadores. El músculo palatofaringio, el músculo estilofaringio y el músculo salpingofaringio. Aquí vemos el músculo estilofaringio, por ejemplo, que viene desde la apófisis estiloides hacia la faringe. En la imagen anterior podíamos ver el músculo palatofaringio, que es este que está allí, y el músculo salpingofaringio, que es aquel. ¿Bien? Otra imagen, en este caso una imagen de un corte medio sagital, donde observamos la faringe por dentro. Y aquí observamos el músculo palatofaringio y el músculo salpingofaringio. Ahí vemos la parte cartilaginosa del conducto músculo-tubárico que nos comunica con el oído medio. Ahí está el foramen faringio de la tuba auditiva y allí se encuentra el músculo elevador del velo del paladar. En relación a la faringe, que es esta zona que está aquí, vamos a observar ciertos espacios, ciertos compartimentos que se encuentran en relación a la faringe. Dentro de ellos observamos los compartimentos o los espacios vértebrofaringios, que está formado por el espacio prevertebral, que contiene la musculatura prevertebral, y el espacio retrofaringio, donde se encuentran principalmente los linfonodos retrofaringios. Y el espacio laterofaringio, que es todo esto que está acá, por lateral a la faringe, y ahí observamos diferentes regiones, la región o el espacio retroestilio, que lo mencionamos y lo estudiamos cuando vimos la clase de los nervios glosofaringio, vago y accesorio, que es este espacio que se encuentra allí, donde vamos a observar la presencia del paquete vasculo nervioso cervical con la arteria carótida externa, no, perdón, la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Esas tres estructuras vasculares y nerviosas forman entonces el paquete vasculo nervioso del cuello, que se encuentra específicamente en la región retroestilia, en esta zona. También observamos la región parotidia, que contiene, por supuesto, toda la glándula parótida. Y la región laterofaringea, perdón, la región, sí, bien digo laterofaringea, que contiene entonces la musculatura como el músculo tiroideo medial. Resumen de la región faringea: reconocer la musculatura y reconocer esas estructuras que observábamos dentro de la nasofaringe y orofaringe, y reconocer y identificar las tonsilas o las amígdalas de la región faringea, el anillo linfático faringio o anillo de Waldeier. Y de esa forma entonces concluyo la primera parte de esta clase, que correspondía a las regiones profundas. Y a continuación vamos a ver la cavidad oral. Pero voy a hacer una pausa en el video y continuamos en un momento. Cuando lo encuentre. Uy. No, ahí estoy. Continuando con la clase, vamos ahora a hablar de la cavidad oral. La cavidad oral, bueno, muy importante, obviamente, porque es donde se van a dedicar a trabajar en los siguientes años de su vida, así que tenemos que reconocer las estructuras con detalle, por supuesto, que están formando esta cavidad de nuestra cara. La cavidad oral se encuentra en el tercio inferior de nuestra cara, por debajo de la cavidad nasal, por encima del cuello, específicamente de la región suprayoidea, por delante de la faringe. ¿Bien?
esta cavidad va, perdón, esta cavidad va a estar compuesta por 6 paredes, tiene una forma cúbica, por lo tanto tiene 6 paredes, una pared anterior, superior, posterior, inferior y 2 paredes laterales. Importante porque es, como les decía, donde nos vamos a dedicar a trabajar. Entonces tenemos que tener un conocimiento acabado, perdón, acabado de ella, tanto a nivel de los, no solo a nivel de los dientes, sino que también a nivel de todas las estructuras que están rodeando y formando esta cavidad. ¿Bien? Así que mucha atención a lo que veremos a continuación. Los dientes. Los dientes. Los dientes nos van a dividir la cavidad oral, los arcos dentarios, que por supuesto permiten tanto la fonación como la estética, como la primera parte de la digestión a través de la trituración de los alimentos, pero también los dientes nos van a dividir esta cavidad oral en 2 espacios. Un espacio llamado el vestíbulo, que está por fuera de los dientes, y la cavidad oral propiamente tal, que está por dentro de los dientes. Entonces, por fuera tenemos el vestíbulo, que es lo que estamos observando en esta imagen. Vamos a tener 2 vestíbulos. El vestíbulo labial, que se encuentra de canino a canino, formado por los labios, y el vestíbulo geniano, que está formado por la pared lateral de la fosa oral, que son las mejillas. Este vestíbulo se comunica con la parte interna, o la cavidad oral propiamente tal, a través de los espacios interdentarios, y a través del espacio del último molar, ya sea el segundo molar o el tercer molar en caso de tenerlos erupcionados. Entonces se comunican estos 2 espacios a través de estos forámenes o estos espacios interdentarios. Vestíbulo con la cavidad oral. Una cavidad oral que además es virtual, porque la cavidad oral está conteniendo un órgano que es la lengua, entonces realmente no hay un espacio en la cavidad oral cuando tenemos la boca cerrada, sino que este espacio, esta cavidad se hace real cuando yo hablo o abro la boca. Ahí recién aparece entonces este espacio llamado cavidad oral. Y por fuera, el vestíbulo. En este caso, en esta imagen, el vestíbulo lateral, el vestíbulo geniano. Un lugar importante del vestíbulo que debemos reconocerlo es el fondo del vestíbulo, que es la reflexión de la mucosa, o de la encía más bien, transformándose en mucosa tapizante o mucosa oral. Entonces, a nivel histológico, aquí hay un cambio entre encía, y como recordamos de la clase de anatomía dentaria, tenemos una encía libre, una encía adherida, y después se transforma en mucosa oral o mucosa tapizante. Entonces, en esta transición tenemos un fondo de saco llamado fondo de vestíbulo, que es importante porque en este fondo del vestíbulo es donde nosotros vamos a poner a la anestesia. Cuando queremos hacer técnicas infiltrativas, reconocemos este fondo del vestíbulo y funcionamos con la aguja en este lugar para poder llegar a la altura de los ápices de los dientes, para poder entonces depositar la anestesia y que ésta vaya infiltrando a través del hueso para finalmente anestesiar los nervios individuales de las piezas dentarias. Hablando de las paredes de la cavidad oral, la cavidad dijimos que presenta 6 paredes. Una anterior, una posterior, superior, inferior y laterales, donde la pared anterior está formada por los labios. Que en esta imagen vemos los labios, pero los labios, como nosotros habitualmente los conocemos, no lo son. Nosotros habitualmente, o la gente en general, habitualmente piensa que los labios son solamente esta región que se ve de un color más rojo. En realidad esto corresponde al bermellón del labio. El labio corresponde a toda esta región, a toda la pared anterior de la cavidad oral, que está limitada por surcos, el surco nasolabial, esto estoy marcando, y el surco
el surco labiogeniano, que en este caso, en esta imagen no se ve, pero cuando sonreímos, se ve claramente entonces el surco nasogeniano que está limitando el labio. Entonces, en realidad, el labio es todo esto que estoy delimitando en este lugar, y a nivel del labio inferior, el límite es, o llega el labio hasta el surco mentolabial. Y es este otro surquito que, si yo hago eso, se ve en ese lugar. Entonces, lo que está rojo, lo que conocemos habitualmente como labio, realmente se llama bermellón del labio. Y esto es una transición de tejido, porque el labio tiene por fuera piel y el labio tiene por dentro mucosa oral. Entonces hay una transición entre piel para llegar a convertirse en mucosa. A nivel de estructuras que voy a reconocer en el bermellón del labio, tenemos la siguiente. El borde superior del bermellón, que tiene esta forma de corazón, se denomina el arco de Cupido, porque emula la forma del arco de este angelito. En el labio superior, al medio, se observa el tubérculo labial superior, que es eso que observamos en número 6. En el inferior observamos dos tubérculos, los tubérculos labiales inferiores. Y por encima del bermellón del labio superior, observamos en número 3 lo que se llama el filtrum, que es esta fosa, y esta fosa está limitada por dos pilares, llamados los pilares del filtrum. Esto coincide con la fusión de los procesos frontonasal y nasal lateral del embrión. Recordando que cuando el embrión se está formando, estos procesos se deben fusionar y finalmente van a formar el labio superior. Cuando estos procesos no se fusionan, se va a formar el labio fisurado, que específicamente corresponde a la no fusión en esta zona, justo en el pilar del filtrum. Por lo tanto, los pilares del filtrum en realidad serían como una especie de cicatriz que queda de esta fusión embrionaria del proceso maxilar con el proceso nasal. Un corte medio sagital del labio inferior, donde observamos por fuera, por la parte anterior, tejido de piel. Como piel entonces voy a reconocer que hay folículos pilosos, hay glándulas sudoríparas y asociadas a los folículos pilosos, glándulas sebáceas. Vemos la transición donde desaparecen entonces los pelos y las glándulas, que es lo que conocemos como bermellón, y finalmente se convierte en mucosa oral, que presenta en su interior glándulas también, pero en este caso glándulas salivales menores. Entonces hay una diferencia entre la parte externa, una diferencia histológica, entre la parte externa del labio y la parte interna, donde presenta una transición en el intermedio, que es el borde libre del labio, el bermellón. Además reconocemos el fondo del el vestíbulo labial y el fondo del vestíbulo. En el contenido del labio, en el interior del labio, vamos a observar la musculatura que corresponde al músculo orbicular de la boca, vasos sanguíneos, que son la arteria labial y la vena labial. Y el contenido histológico, que fue lo que ya mencionamos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Y eso. Las paredes laterales son dos iguales de la cavidad oral. Va a estar formada a nivel muscular por el músculo buccinador. Le da la estructura, le da el esqueleto a las mejillas. Y vean cómo este músculo buccinador se inserta en los procesos alveolares del hueso maxilar y del hueso de la mandíbula. Además vamos a encontrar tejido celular subcutáneo, grasa, mucho tejido adiposo en la mejilla, y entre el músculo buccinador y más atrás el músculo massetero encontraremos un panículo adiposo muy importante que se llama la bola adiposa de Bichat, que es una bolsa o una bola adiposa que permite entonces, impide el roce entre los músculos buccinador
y más posteriormente el massétero. Más hacia afuera, musculatura superficial de los músculos de la expresión facial, como pueden ser el risorio y parte de los cigomáticos también. En la cara interna de la mejilla, ya en la cavidad oral, en la mucosa oral de la mejilla, a nivel del segundo molar superior, encontraremos una carúncula, la desembocadura del conducto de la glándula parótida, o conducto antiguamente llamado conducto de Stenone. Entonces es muy fácil observar y nos sirve de referencia. Siempre se encuentra a la altura del segundo molar superior. El conducto, que proviene desde la parótida, se va hacia anterior y atraviesa la mejilla, atravesando el músculo buccinador. Y finalmente desemboca a la altura del segundo molar superior. Otra imagen de lo mismo. En este caso se resecó la glándula parótida y solamente vemos cómo el conducto parotidio atraviesa y perfora el músculo buccinador para finalmente desembocar donde ya dijimos. En la mejilla observamos también, en la parte más externa, las arterias, la arteria y la vena facial. Entonces, en una herida o en una lesión que afecta a la mejilla, podría comprometer tejido vascular como puede ser la arteria facial y la vena, facial. La pared superior de la cavidad oral es al mismo tiempo el piso o la pared inferior de la cavidad nasal, es decir, el paladar. El paladar duro y paladar blando. El paladar está compuesto por dos partes, una parte ósea formada por el hueso maxilar, específicamente la apófisis palatina del hueso maxilar, y el propio hueso palatino. Ambos huesos entonces forman el paladar duro, y hacia posterior el paladar blando formado por musculatura del velo del paladar. Si observamos la mucosa palatina, vamos a observar que en relación a los incisivos, vamos a ver una serie de estructuras o de irregularidades en la mucosa, donde vamos a encontrar en la línea media, en relación al foramen incisivo, la papila incisiva. Además vemos en la línea media el rafe palatino, y hacia lateral las rugas o rugosidades palatinas. Todas estas estructuras van a tener la función de permitir la correcta fonación, los fonemas que son linguopalatinos, como la D, como la R y la C y la S. Bien, todos esos fonemas son posibles gracias a que la lengua toca el paladar y se apoya en esas rugosidades, en esa papila y en ese rafe. Además, esta región es individual, es particular en cada persona, es como una especie de huella digital. De hecho, estas rugas palatinas sirven en algunos casos de medicina o de odontología forense para reconocimiento de personas a través de la observación de la comparación de las rugas palatinas con las fotografías o los modelos de trabajo, de estudio que tienen los odontólogos de sus pacientes. En la mucosa palatina hay una gran cantidad de glándulas salivales menores, ¿bien? Que es lo que observamos en esa zona. Y más profundo a ella, observamos el tejido vascular y tejido nervioso que está compuesto por las arterias y nervios palatino mayor, el nasopalatino, que es anastomosa en esta zona, se fusionan, y hacia el paladar blando, los nervios y arterias palatinas menores. La pared inferior de la cavidad oral está compuesta por el piso de boca, que tiene como gran componente la lengua. Entonces, del piso de boca, vamos a observar dos pisos de boca, o dos límites inferiores. Un límite clínico, que corresponde
a la región sublingual. Es lo que yo observo clínicamente cuando le pido al paciente que eleve la lengua. Yo observo el piso o la región sublingual, donde voy a encontrar la desembocadura de las glándulas salivales mayores, la submandibular y la glándula sublingual. Pero también existe un límite anatómico de la cavidad oral que corresponde a la parte más inferior, que coincide con el músculo miloioideo. Entonces, el límite clínico de la cavidad oral inferior es la región sublingual y el límite anatómico es el músculo miloioideo, que observamos en esta zona. Entonces acá además podemos ver cómo está la glándula submandibular abrazando por arriba y abajo al músculo miloioideo y por encima del músculo miloioideo la glándula sublingual. También observamos cómo la glándula submandibular presenta un conducto único llamado conducto submandibular, antiguamente llamado conducto de Wharton, y este desemboca en lo que se llama la carúncula sublingual. En cambio, la glándula sublingual presenta varios conductillos de desembocadura, llamados conductillos sublinguales menores. Y ahí exploramos la lengua. El contenido o el gran órgano que se encuentra en el piso de boca es la lengua, que, como ya lo recordaremos, presenta la función, por supuesto, del gusto, donde presenta y observamos las papilas gustativas, que son de diferentes tipos. En toda la lengua, las papilas filiformes, con forma de pelo, que no tienen una función gustativa, son simplemente una mucosa especializada para permitir la correcta digestión, a través de llevar el alimento hacia la cara oclusal de los dientes. En toda también la lengua observamos estos puntitos más rojos, que son las papilas fungiformes, con forma de honguitos. En la parte posterior, en el límite del tercio posterior con la raíz de la lengua, observamos las papilas caliciformes o papilas circunvaladas, también llamadas papilas valladas. Caliciformes, circunvaladas o valladas. El número de 11 a 15 más o menos, formando una especie de V, una V corta, llamada de hecho la V lingual, que coincide con su vértice con el foramen ciego de la lengua, que es un vestigio de el embrión, específicamente un vestigio del conducto tirogloso del embrión. Más hacia posterior, en la raíz de la lengua observamos la tonsila lingual. Bien. Y finalmente en la pared lateral de la lengua, a modo de folias, como hojas que están una sobre la otra, observamos las papilas foliadas. Bien. Y por supuesto la lengua, órgano totalmente muscular, 17 músculos que permiten tanto la fonación como la adecuada masticación, el habla por supuesto. Músculos intrínsecos de la lengua y músculos extrínsecos. Dentro de la musculatura extrínseca de la lengua observamos el músculo palatogloso, músculo que proviene del paladar y se va hacia la lengua, por eso su nombre. El músculo estilogloso, de igual manera el músculo proviene desde el proceso estiloides y llega finalmente a la lengua. El músculo hiogloso, que proviene del yoides hacia la lengua, y el músculo geniogloso, que viene desde la parte posterior de la mandíbula, específicamente del proceso geni, y de ahí se dirige hacia la lengua. La pared posterior de la cavidad oral, una pared virtual, ya que no es una pared en sí misma, sino que es la comunicación entre la fosa oral y la orofaringe. Importante porque en esta región vamos a encontrar las tonsilas palatinas o las amígdalas, barrera de protección linfática para el ingreso de patógenos a través de la vía oral. Esta tonsila o amígdala palatina está limitada por delante por el pilar anterior, o pilar también llamado palatogloso, y hacia posterior limitado por el pilar posterior, o también llamado pilar
palatofaringio. Bien. Ahí observamos además el paladar blando, compuesto por musculatura de la úvula, musculatura llamada tensor del velo del paladar, perdón, elevador del velo del paladar. Este músculo es el músculo elevador del velo del paladar, y el músculo tensor del velo del paladar. Ahí observamos la fosa nasal, las coanas, y observamos ahí también el cartílago que corresponde a el conducto músculo tubárico o conducto que comunica con el oído medio, la trompa de Eustaquio. También en la región de la cavidad oral vamos a observar las glándulas salivales mayores, la glándula parótida, que no se encuentra en la región oral, sino que se encuentra en la región parotidia, tiene su propia región que está por fuera de la región maseterina, pero su conducto parotidio finalmente desemboca, como lo vimos hace un momento, a la altura del segundo molar superior, atravesando el músculo buccinador. Observamos la glándula submandibular, que tiene su conducto también, que desemboca en la carúncula sublingual. Y la glándula sublingual, que se encuentra por arriba del músculo miloioideo, y esta desemboca a través de los conductillos sublinguales menores. Cabe destacar que las glándulas salivales mayores Cabe destacar que las glándulas salivales mayores van a activarse a través del sistema parasimpático cuando uno tiene el estímulo de la alimentación, tanto por olfacción, por observación o por recordar o por pensamiento. Entonces, realmente estas glándulas salivales mayores van a secretar en su totalidad menos saliva durante el día que las glándulas salivales menores, que tienen por función lubricar la cavidad oral. Otra imagen para observar las glándulas, la sublingual, con sus conductillos sublinguales menores, y la glándula submandibular con su conducto submandibular, que desemboca en la carúncula sublingual. Y eso ha sido entonces la clase del día de hoy, terminando con la cavidad oral. Por supuesto que cualquier duda que tengan de la clase pueden comunicarse conmigo a través de los correos, y espero que sea de su provecho para su estudio. Muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.